porque el día de hoy estamos enviando al Congreso, vamos a firmar un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público, público quiere decir que es del pueblo de México, y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Esto es muy importante porque se consideraba, por ejemplo, a CFE que podía ser monopolio si tenía más en la generación del mercado eléctrico, como si se pudiera comparar una empresa pública con una empresa privada. Eso ya es parte de la reforma constitucional, pero ahora cambian las leyes secundarias. Es digamos una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico, estas leyes. Entonces nos las va a explicar la secretaria de Energía. Vénganse para acá. Vente también. La hipodemia también es importante aquí. Pues esta es la información. Saben que durante muchos años de mi vida me dediqué no solo al estudio, sino a la defensa de la soberanía energética, quizá desde el 92, que vinieron las primeras reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica. Después, en el año 99, cuando Zedillo quiso privatizar la electricidad, escribimos
diversos artículos entonces con Víctor Rodríguez Padilla y un gran ingeniero nacionalista, reconocido nacional e internacionalmente, que ya falleció, el ingeniero Viqueira, Jacinto Viqueira. Después, en el periodo de 2000 a 2006, aunque era secretaria de Medio Ambiente con el presidente, entonces jefe de gobierno en la ciudad, que también desde la ciudad defendimos el sector eléctrico. En el 2008 con las Adelitas del Petróleo, que coordinamos aquel movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Calderón. Después en el 2013, que vino esta reforma tan regresiva de Peña, donde el objetivo era privatizar todo, que además ni siquiera funcionó. Era un sentido ideológico y ordenado desde el exterior. En aquella época hubo movilizaciones en la Cámara de Senadores primero, ya se había firmado el Pacto por México, donde pues todos los partidos políticos habían firmado la entrega, y entonces empezaba a formar Morena, todavía era una asociación civil. Fue la época en que al presidente López Obrador le dio el infarto, justo en aquel momento, toquemos madera, y se organizó este movimiento afuera del Senado. Cuando se aprueba en el Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí recuerdo con el hoy diputado Carlos Castillo que caminando un grupo de porros que habían sido contratados nos apedrearon. Y después pues se consumó la reforma energética y no dio ningún resultado. Decían que ya no se iba a endeudar Pemex, lo endeudaron a más del doble. Decían que iba a aumentar la producción de petróleo, solo cayó la producción de petróleo. En la electricidad dijeron que gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15% de todo el mercado eléctrico o de toda la generación, hasta que llegó en el 18 el presidente López Obrador. Se fortaleció Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se buscó el cambio constitucional, no se logró en aquel entonces. Se hizo un cambio a la ley de energía eléctrica para establecer el 54%, se aprueba la ley y la Corte la echa para atrás prácticamente en todos sus incisos, hasta ahora que en el 2024 el pueblo de México toma la decisión de votar por no solo la presidencia, sino también por la mayoría calificada en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores y en la mayoría de los congresos estatales. Viene esta reforma constitucional y ahora pues estas nuevas leyes que sustituyen por completo a las leyes de la reforma del 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo. Eso va a permitir, además de la recuperación de la soberanía, del mejor funcionamiento de CFE y de Pemex y del reconocimiento de empresas públicas, es decir, del pueblo de México y de la nación, va a permitir cumplir con el Plan México, porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad de la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público,
y la participación privada queda normada, transparente, establecida como un porcentaje, en el caso de la electricidad, en 46%, bajo diversos esquemas muy transparentes, pero siempre con la rectoría del Estado. Entonces, realmente es una reforma muy profunda de la cual pues nos sentimos muy contentos porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México, y la garantía de la justicia energética y al mismo tiempo la garantía de que haya energía suficiente y a costos accesibles para el desarrollo del país. Entonces, quiero felicitar además al equipo de la Secretaria de Energía, al director de Pemex, a la directora de CFE, a la consejera jurídica. Fue un trabajo de muchos meses, de trabajo interno y también de consultas con distintas personas que llevan mucho tiempo dedicadas al tema de la energía, y están muy bien pensadas, muy bien definidas, y van a ser pues muy bueno para el país. Entonces, no digo todo esto porque me da mucho gusto, porque es parte de no solamente nuestra historia como movimiento político, social, sino también pues parte de una historia personal de lucha por la defensa de la soberanía energética. La siguiente, vamos a seguir con el tema energético. La siguiente semana vamos a presentar el plan de inversiones de Comisión Federal de Electricidad y también el espacio de inversión para los privados. Ya, es decir, en la ley viene que tiene que haber un plan nacional de energía, pero ese plan ya está, ya se trabajó, ya lo tenemos listo para CFE, para Pemex, para la inversión privada, y a dónde queremos llegar en el 2030 y posterior. Cuánta energía renovable va a tener la generación eléctrica del país, la producción de 1.8 millones de barriles diarios, que fue el límite que establecimos, y a partir de ahí la incorporación de fuentes renovables de energía. Ya está listo y ya pues presentarán el plan, particularmente de electricidad, y luego el plan de Pemex. Quiere decir que sí habrá esta oportunidad, ¿verdad? Pero mire, este es nada más CFE, ¿verdad? Este es solo CFE. Tenemos los mecanismos de inversión, de dónde van a venir los recursos, cuáles son los esquemas de inversión para poder lograr esto. Estamos hablando de 12.300 millones de dólares de inversión de Comisión Federal de Electricidad para instalar 13,000 megawatts, 7.500 millones de dólares en transmisión, que a veces hay la generación, o sea, las plantas de generación eléctrica generan electricidad, pero esos electrones pues tienen que viajar para poder suministrar de energía a todo el país. ¿Qué se requiere? Pues esas torres grandes que vemos son las de alta tensión. Se requieren subestaciones y transformadores para bajarlos a media y a baja tensión. Y entonces la inversión en transmisión, es decir, para que esa generación pueda llegar a todo el país, es de 7.500 millones de dólares. Y la distribución, que ya son las líneas de distribución que vemos en las ciudades, estamos hablando de 3.600 millones de dólares, que tiene muy claro y en esquemas diversos de inversión, que no es deuda, que es importante, porque eso no implica endeudamiento del país, de 23.400 millones de dólares. Además de la inversión privada que se está planteando, es así, ¿verdad? Entonces, contestando a tu pregunta, va a haber electricidad suficiente y la transmisión de esa electricidad para el desarrollo del país. ¿Cómo? A través del Plan México, que define polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más inversión por inversión, es inversión para generar empleo bien pagado en los lugares en donde hay recursos naturales.
si hay una inversión que representa mayor consumo de agua, pues no se va a hacer en el norte del país ni en el centro, se va a hacer en los lugares en donde en el país hay agua. Por ejemplo, Nestlé, que vino ayer, tiene una inversión muy grande en Veracruz, que lo hizo en el sexenio pasado de cerca de 340 millones de dólares. La que viene ahora, que es en Veracruz, en Jalisco, en Querétaro y en Chiapas, es de 1,000 millones de dólares. Entonces está garantizada la electricidad, y en el gas estamos ya también en la parte de planeación para mejorar la producción de gas de Pemex también y dejar de quemar en la atmósfera. Si les parece, el próximo miércoles hablamos de electricidad y el otro miércoles hablamos de petróleo, porque vale mucho la pena que se conozca lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador y lo que vamos a hacer nosotros en los próximos años. Es un fortalecimiento de Pemex muy importante en todos sentidos, en la producción de petróleo, que es una de sus funciones, en la refinación, en la recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes, Pemex va a participar en el Parque de Economía Circular que vamos a instalar en Hidalgo, que es muy importante porque es, digamos, una nueva visión de la parte sustentable de Pemex. No sé qué me están pasando ahorita, les digo. De la parte, o sea, de las 3 áreas de Pemex principales, que son producción, refinación o transformación, digamos, producción, transformación y distribución y logística. Entonces, Luz Helena, Víctor han estado haciendo con todo su equipo un gran trabajo para el fortalecimiento de las 3 áreas, y además esta otra parte de la línea de sustentabilidad de Pemex que estamos abriendo, que tiene que ver con un documento que hizo en el 2024 Pemex, que tiene que ver con una parte de sustentabilidad, pero nuevas líneas de participación de Pemex como empresa energética del Estado. Entonces, si nos dan chance, en 15 días presentamos esto para Pemex. CFE tiene una parte de desarrollo de Internet y tiene otra parte que está vinculada con la empresa Altán, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, va a avanzar. Además, el Internet también es reconocido hoy en la Constitución, es parte de las reformas que se presentaron. Entonces, también, si quieren, el próximo miércoles que hablemos de CFE, metemos esta parte de Internet para todos, que es muy importante, y ahí va a participar también la Agencia de Transformación Digital en este proceso. CFE ayer me lo presentaron, el proyecto de justicia energética, que tiene que ver, pues obviamente, con que no haya aumento de tarifas en términos reales, tiene que ver con la electrificación. No sé si quieran platicar lo que Emilia en Durango, lo que están haciendo a partir de la visita. Electrificación y un programa especial para estufas de leña, que también hay todavía muchos millones de mexicanos y mexicanas que cocinan con leña y que representa un problema de enfermedad para las mujeres. Yo también hace ya un buen rato nos dedicamos a ello y ahora estamos recuperando ese programa como parte de la justicia energética, y otra parte tiene que ver con paneles fotovoltaicos en las zonas de mayor temperatura, que representan tarifas muy altas, en el norte particularmente del país, por el uso de aires acondicionados. Entonces también tiene que ver con la promoción de paneles fotovoltaicos en viviendas.
Entonces, todo eso lo presentamos también y no sé, Emilia, si quieres platicar un poco de lo que están haciendo en Durango.